Capítulo 5. La cabaña bajo la niebla. La luz azul continuó alejándose lentamente entre los árboles. No parecía moverse con prisa, como si supiera que ellos seguirían avanzando detrás de ella. Dalton caminaba en silencio, sus botas hundiéndose suavemente en la tierra húmeda mientras apartaba pequeñas ramas cubiertas de niebla. Elira avanzaba apenas unos pasos detrás de él, más callada que de costumbre, y aunque intentaba mantenerse firme, Dalton podía notar el miedo creciendo lentamente en su respiración. El bosque era distinto allí, más frío, más quieto, como si incluso el viento evitara tocar aquel lugar. La luz volvió a aparecer unos metros más adelante, flotando entre los árboles. Su brillo azul iluminaba apenas la neblina alrededor, y por un instante Dalton creyó escuchar algo, una voz lejana, casi imperceptible, como alguien susurrando detrás del viento. Dalton se detuvo, Elira también. La mujer observó alrededor con tensión. ¿Escuchaste eso? Dalton mantuvo la mirada fija entre los árboles. Sí, pero no parecía preocupado, solo atento, como si una parte de él estuviera intentando reconocer aquella sensación. Continuaron avanzando, y lentamente el bosque comenzó a abrirse. Los árboles se separaron lo suficiente para revelar una pequeña cabaña oculta entre la niebla, vieja, cubierta de musgo, con parte del techo hundido por los años. Elira dejó escapar el aire lentamente. No sabía que existía una cabaña aquí. Dalton observó las ventanas oscuras. Ninguna luz provenía del interior, pero algo en aquel lugar se sentía extraño, no peligroso, solo triste. Dalton empujó lentamente la puerta. La madera emitió un crujido largo y cansado mientras ambos entraban en la oscuridad de la cabaña. El interior olía a humedad y madera antigua. Había una mesa rota, una lámpara de aceite, unas mantas cubiertas de polvo y una pequeña chimenea apagada. Elira recorrió el lugar con la mirada. Parece abandonada hace años. Dalton no respondió de inmediato, porque algo había llamado su atención. Sobre una de las paredes había decenas de dibujos hechos con carbón, símbolos, los mismos símbolos del bosque, círculos, líneas curvas y pequeñas luces dibujadas alrededor. Elira se acercó lentamente, la tensión en su rostro aumentó. Dalton, la voz de la mujer salió mucho más baja esta vez. Mira esto. En una esquina de la pared había palabras escritas apresuradamente, como si alguien las hubiese grabado antes de perder la calma. Dalton acercó lentamente la lámpara y entonces pudo leerlas. No sigan las luces cuando el bosque guarde silencio. El viento atravesó las tablas de la cabaña, largo, helado. Elina retrocedió un paso. Gael estuvo aquí. Dalton observó nuevamente la pared. Luego habló con calma. No. Elina levantó la mirada hacia él. Dalton
Recorrió lentamente los dibujos con los ojos. Esto lleva aquí muchísimo tiempo. La mujer volvió a mirar los símbolos y lentamente comenzó a entender. Aquello no había empezado con Cael, quizás ni siquiera con su generación. Horas después, Dalton había logrado encender una pequeña fogata dentro de la chimenea. La lluvia comenzaba a caer nuevamente sobre el techo de madera, suave, constante. Elira permanecía sentada cerca del fuego, abrazándose las piernas mientras observaba las llamas. La luz azul ya no había vuelto a aparecer, y por primera vez, desde que cruzaron el río, el bosque parecía tranquilo. Dalton se sentó frente al fuego. Durante varios minutos, ninguno habló, solo escuchaban la lluvia, el fuego, el viento lejano. Entonces, el líder rompió finalmente el silencio. ¿Por qué decidiste ayudarme? Dalton levantó lentamente la mirada hacia ella. La mujer sostuvo la vista esta vez. Ni siquiera me conoces. El fuego iluminó parcialmente el rostro de Dalton y por un instante pareció más cansado de lo habitual, más antiguo. Dalton observó las llamas antes de responder. Porque hace mucho tiempo alguien intentó ayudarme a mí. Elira permaneció en silencio. La lluvia continuó golpeando suavemente el piso. Dalton habló nuevamente, la voz tranquila, pero diferente, más pesada. Y yo no escuché. Elira observó el fuego sin saber qué decir, que por primera vez desde que lo conoció, sintió que Dalton también estaba escapando de algo, no solo recorriendo el mundo, sino huyendo de una versión antigua de sí mismo. El viento volvió a recorrer el bosque y a la distancia, muy lejos entre la niebla, la pequeña luz azul apareció nuevamente entre los árboles, observando silenciosamente la cabaña.